Buenas tardes con todos. Vamos a revisar, pues en este caso vamos a hacer la resolución del cuestionario de, de las preguntas, en el cual pues mis cuestionarios se puede decir que primero tienen un párrafo en el que nos guía sobre qué se va a tratar la pregunta y después de ello pues ahí sí viene la pregunta en este caso, ¿no? Listo, listo. Empezamos, ¿no? Nos dice, los tejidos animales son agrupaciones de células especializadas que cumplen funciones específicas dentro del organismo. Existen cuatro tipos principales en este caso. ¿Cuáles son? Pues tenemos el epitelial, tenemos el conectivo, tenemos el muscular y el nervioso, cada uno con estructuras y roles particulares. Y nos dice la pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un tejido animal cuya función es la contracción para generar movimiento? Seleccione la opción correcta. A. Tejido epitelial. B. Tejido conectivo. C. Tejido muscular. Y D. Tejido nervioso. Listo. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? La respuesta pues es la C. Tejido muscular. Repito, la respuesta es la C, tejido muscular. Vamos a la segunda. Nos dice, la organización ecológica es el estudio de los niveles en que se, en que, en que se estructura la vida en la biosfera, desde los organismos, en este caso individuales, hasta la biosfera misma. Cada nivel presenta una forma de interacción entre los seres vivos y su ambiente. Y la pregunta nos dice, ¿en cuál de los siguientes niveles de organización ecológica se incluye comunidades de organismos interactuando con los factores abióticos de su entorno? Y nos dice, selecciona la opción correcta. A, población. B, comunidad. C, ecosistema. D, bioma. ¿Cuál creen ustedes que sea la opción correcta, chicos?
La respuesta es la C, ecosistema. Recuerden pues que toda esta resolución del cuestionario deben subirlo a la plataforma. En este caso, pues lo imprimen y lo van resolviendo pues conmigo en este caso. Si no lo tienen impreso, pues copien las preguntas en su cuadernito, las respuestas, perdón, en su cuadernito y después del momento que ya impriman, pues las subrayan la respuesta correcta de cada pregunta y pues de ello lo suben a a la plataforma que ya está la asignación de esta tarea, ¿no? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, los tejidos vegetales están formados por grupos de células que desempeñan funciones específicas en las plantas. Se dividen en tejidos meristémicos, los cuales son responsables del crecimiento, y tejidos permanentes, que realizan funciones como la fotosíntesis, el transporte y el soporte. La pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes tejidos vegetales está especializado en el transporte de agua y minerales desde la raíz hacia las hojas? Seleccione la opción correcta. Y tengo A, xilema, B, floema, C, parénquima y D, colénquima. Tengo en este caso pues cuatro literales. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? La respuesta es la A, xilema. ¿Listo? Preguntas, dudas tal vez hasta aquí. Como menciono, vayan copiando las respuestas, ¿no? Listo. Vamos con la 4. Nos dice, en los ecosistemas, los flujos de energía describen el movimiento de la energía a través de la cadena alimentaria, comenzando con los productores que captan la energía solar y continuando con los consumidores y descomponedores. La energía disminuye a medida que avanza por los niveles tróficos. Y nos dice, ¿en qué nivel trófico se encuentra un organismo que se alimenta directamente de los productores? Seleccione la opción correcta. A, productores. B, consumidores primarios. C, consumidores secundarios. D, descomponedores. Listo. ¿Cuál creen que sea la respuesta?
La respuesta es B, consumidores primarios. ¿Listo? Irán anotando las respuestas. Vamos con la 5. Nos dice, el carbono y el oxígeno y el nitrógeno son elementos fundamentales en los ciclos biogeoquímicos que sostienen la vida y se relacionan estrechamente con los flujos de energía en los ecosistemas. Nos dice, estos, estos elementos, perdón, participan en procesos como la fotosíntesis, la respiración y la descomposición, que permiten la transferencia de energía entre los seres vivos. Y nos pregunta, ¿de qué manera se relaciona el ciclo del carbono con el flujo de energía de los ecosistemas? Seleccione la opción correcta. A. El carbono permite el movimiento del agua en las plantas, facilitando la transpiración. B. El carbono es absorbido, perdón, en forma de CO2 por los productores para la realización de la fotosíntesis. En este caso C, el carbono se transforma en nitrógeno en los organismos liberando energía térmica. Y D, el carbono solo interviene en las formaciones de minerales del suelo sin relación con la energía. Listo. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta de las 5? La respuesta correcta es la B. El carbono es absorbido en forma de CO2 por los productores para realizar la fotosíntesis, almacenando energía química. ¿Listo? Vamos con la 6. Nos dice, las áreas protegidas son espacios naturales que conservan la diversidad y los recursos ecológicos de una región. En Ecuador, tanto la sierra como la Amazonía albergan parques nacionales y reservas ecológicas que protegen especies únicas y ecosistemas frágiles. ¿Cuál de los siguientes, en este caso, cuál de las siguientes áreas protegidas se encuentra en la región amazónica del Ecuador y es conocida por su gran diversidad y por ser hábitat de pueblos indígenas en aislamiento voluntario? Selecciona la opción correcta. Y tenemos al Parque Nacional Cotopaxi, al Parque Nacional Yasuní, al Parque Nacional Cajas y a la Reserva Ecológica El Ángel. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? La respuesta es el Parque Nacional Yasuní. ¿Listo?
Vamos con la pregunta 7. Dice, Ecuador cuenta con una gran diversidad de áreas protegidas distribuidas en sus cuatro regiones naturales. En el litoral y en las Islas Galápagos, estas áreas conservan ecosistemas marinos y costeros únicos, así como especies endémicas de gran valor ecológico. Nos pregunta, ¿cuál de las siguientes áreas protegidas se encuentra en las Islas Galápagos y es patrimonio natural de la humanidad por su gran valor ecológico y científico? Seleccione la opción correcta. Y tenemos literales. Tenemos A, Reserva Ecológica Manglares; B, Parque Nacional Galápagos; C, Parque Nacional Machalilla; D, Reserva Marina El Pelado. Listo. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Recuerden que tenemos un parrafito en el cual más o menos ya nos orienta qué debemos responder o de qué se trata la pregunta. Y después de ello, pues ahí sí la respondemos. La respuesta, pues, es el Parque Nacional Galápagos. Parque Nacional Galápagos. Es la respuesta correcta, ¿listo? Vamos ahora con la siguiente pregunta. La 8. Nos dice, los problemas ambientales son el resultado de diversidad de actividades humanas que alteran el equilibrio natural de los ecosistemas. Entre sus principales causas se encuentran la contaminación, la deforestación, el uso excesivo de recursos y el crecimiento descontrolado de la población. Nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa una causa directa de los principales problemas ambientales actuales? Seleccione la opción correcta. A, el reciclaje de materiales orgánicos; B, la conservación de áreas naturales; C, el uso intensivo de combustibles fósiles; D, la protección de especies en peligro. La 8. La respuesta en este caso pues es el uso intensivo de combustibles fósiles. En la 8. Vamos a la 9. Ahí nos dice. Las actividades humanas, como la industrialización, la agricultura intensiva y la expansión urbana, han generado serias consecuencias sobre el ambiente, entre ellas, pues, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de aire, agua y suelo. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia directa de las actividades humanas sobre el ambiente? A, aumento de áreas naturales protegidas; B, reducción de contaminación por plásticos; C, pérdida de biodiversidad por destrucción de hábitats; D, conservación de especies endémicas. Listo. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta?
En este caso, pues pérdida de diversidad por destrucción de hábitats. Es la respuesta correcta. Vamos a la 10. La 10 nos dice, el cambio climático es un fenómeno causado principalmente por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, debido a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, y pues esto provoca alteraciones en en los patrones climáticos globales, afectando así pues a ecosistemas y comunidades. ¿Cuál de las siguientes es un efecto directo del cambio climático en el planeta? Seleccione la opción correcta. A. Aumento de la biodiversidad en zonas tropicales. B. Incremento del nivel del mar debido al derretimiento de glaciales. C. Disminución de la temperatura global promedio en este caso. D. Estabilización de de los patrones de lluvia. Listo. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? La respuesta correcta es B. Incremento del nivel del mar debido al derretimiento de glaciares. Vamos con la 11. Nos dice, las bacterias son organismos unicelulares procariotas que han existido durante miles de millones de años y han evolucionado adaptándose a diferentes ambientes, los cuales se clasifican según su forma, pared celular y metabolismo. Nos dice, ¿a qué grupo pertenecen las bacterias que tienen una pared celular gruesa y retienen el colorante cristal violeta en la tinción Gram? Seleccione la respuesta correcta. Y nos dice bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, C, arqueas y D, protistas. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? La respuesta correcta es la B, bacterias gram positivas. Esa es la respuesta correcta, chicos. ¿Sí? Vamos ahora con la 12. La 12 nos dice, la resistencia a los antibióticos es un problema de salud que ocurre cuando las bacterias desarrollan mecanismos para sobrevivir a los medicamentos diseñados para eliminarlas. Esto puede deberse al uso inadecuado o excesivo de antibióticos, entre otras causas, y tiene pues graves consecuencias para el tratamiento de estas infecciones. Y nos dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes es una causa común que contribuye a la resistencia de los antibióticos? Seleccione la opción correcta. Y nos dice A, uso adecuado y controlado de antibióticos. B, automedicación en y uso indiscriminado de antibióticos. C, desinfección regular de superficies. Y D, vacunación oportuna de la población. Listo. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta en cuanto pues a la resistencia de antibióticos? La respuesta correcta es automedicación y uso discriminado de antibióticos.
Vamos a la 13. Nos dice, los seres humanos pueden ser afectados por organismos patógenos como bacterias, virus, hongos y protozoos, que causan diversas enfermedades. En este caso, pues el sistema inmunológico es clave para defender al cuerpo contra estas infecciones. Y nos pregunta, ¿cuál de los siguientes organismos patógenos es responsable de causar la mayoría de las infecciones, en este caso de las enfermedades infecciosas en el ser humano? Seleccione la respuesta correcta. Y tenemos virus, algas, plantas, protozoos. La respuesta, pues vendría a ser virus. Virus. Listo. Nos dice. Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos que se transmiten entre personas, animales o a través del ambiente. Nos dice, ¿cuál de las siguientes enfermedades infecciosas es causada por un virus? Selecciona la respuesta correcta. En este caso, pues es la C, gripe, la respuesta correcta. Vamos a la 15. Nos dice. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos como virus, bacterias, hongos o parásitos. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes medidas es fundamental para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas? Selecciona la opción correcta. A. Lavado frecuente de manos con agua y jabón. B. Evitar la vacunación en la infancia. C. Compartir utensilios. Y D. No usar mascarilla. La respuesta es la A. Lavado frecuente de manos con agua y jabón. Listo. Vamos con la siguiente. Nos dice, los virus son agentes infecciosos microscópicos que no tienen estructura celular. Solo dependen, en este caso, pues de reproducirse dentro de las células vivas. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes es una característica fundamental de los virus? Seleccione la opción correcta. En este caso, pues es la C. No tienen células y solo se reproducen dentro de células vivas. Vamos con la 17. Nos dice, las fuerzas equilibradas ocurren cuando dos o más fuerzas que actúan sobre un objeto tienen la misma magnitud, pero en direcciones opuestas, provocando que no haya un cambio o que no haya cambio en su movimiento. En este caso, pues el objeto permanece en reposo o se mueve a velocidad constante. Y nos dice la pregunta, ¿qué ocurre con un objeto cuando las fuerzas que actúan sobre él están equilibradas? Y las respuestas nos dicen A, aceleran en la dirección, A, aceleran en la dirección de la mayor fuerza. B, cambian constantemente en dirección. C, permanecen en reposo o se mueven con velocidad constante. D, giran sin detenerse. En este caso, pues es la C. Permanecen en reposo o se mueven con velocidad constante. Vamos a la 18. Dice, las fuerzas no equilibradas ocurren cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto no es igual a cero. Esto provoca un cambio en el estado del movimiento eh, del objeto. Es decir, pues puede acelerar, desacelerar o cambiar de dirección. Y nos dice, ¿qué efecto producen las fuerzas no equilibradas sobre un objeto? Seleccione la opción correcta. Y tenemos A, espérenme, ya, ahí sí. Tenemos A, hacen que el objeto permanezca en reposo. B, mantiene la velocidad constante del objeto. C, provoca un cambio en el movimiento del objeto. Sí, esa es la respuesta correcta. Provoca un cambio en el movimiento del objeto. Vamos con la 19. Nos dice, cuando un objeto está en reposo, las fuerzas que actúan sobre él están equilibradas, lo que significa que la suma de todas las fuerzas es cero. Y nos dice, si se aplica una fuerza neta,
el objeto dejará de estar en reposo y comenzará a moverse. En este caso, sí. Nos dice, ¿qué ocurre cuando se aplica una fuerza neta sobre un objeto que está en reposo? Seleccione la opción correcta. Y nos dice, la B. El objeto comienza a moverse en la dirección de la fuerza. Es la respuesta correcta. Vamos con la 20. Nos dice, la fuerza gravitacional es una fuerza de atracción que actúa sobre todos los objetos con una masa y es responsable de que los cuerpos caigan hacia la Tierra y de que los planetas orbiten, nos dice en este caso. Y la pregunta, ¿a qué se debe la fuerza gravitacional que actúa sobre los cuerpos en la superficie terrestre? Y la respuesta en este caso es la C, a la atracción que ejerce la masa de la Tierra sobre los objetos. Vamos con la 21. La 21 dice, el ciclo del oxígeno es un proceso natural mediante el cual este elemento esencial circula entre la atmósfera, la biosfera y la litosfera. Y nos dice, participa en la fotosíntesis, donde las plantas liberan oxígeno y la respiración celular, donde los seres vivos la consumen para liberar energía. Y nos dice la pregunta, ¿en qué proceso se libera oxígeno a la atmósfera como parte del ciclo del oxígeno? La respuesta es la C, en la fotosíntesis. Y tenemos la 22. El ciclo del carbono es el proceso mediante el cual el carbono circula en la atmósfera, ya mencionábamos. Y nos dice la pregunta, en qué proceso del ciclo del carbono las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera para producir materia orgánica? Y pues tenemos igualmente la fotosíntesis. Vamos a la 23. ¿Qué nos dice la 23? La 23 nos dice, el ciclo del nitrógeno es un proceso biogeoquímico mediante el cual este elemento esencial para la vida circula entre la atmósfera, el suelo y los seres vivos. Incluye etapas como la fijación, nitrificación, asimilación, amonificación y desnificación, permitiendo que el nitrógeno atmosférico sea aprovechado por plantas y animales. Entonces, ¿en qué etapa del ciclo del nitrógeno las bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en compuesto asimilable por las plantas? Seleccione la opción correcta. En este caso, pues es la C, fijación del nitrógeno. Vamos con la 24. La 24 nos dice, el ciclo del fósforo es un proceso natural mediante el cual este elemento esencial para la vida circula entre las rocas, el suelo, el agua y los seres vivos. A diferencia de otros ciclos, el fósforo no pasa por la atmósfera y su liberación ocurre principalmente por la meteorización de las rocas, en este caso, pues de las rocas fosfatadas. Y nos dice, ¿en qué forma es absorbido el fósforo por las plantas en el ciclo del fósforo? Seleccione la opción correcta y nos dice A, fosfato orgánico gaseoso, B, fosfato disuelto en agua del suelo, C, fosfato libre en el aire, D, fosfato presente en combustibles fósiles. La respuesta de la B es fosfato disuelto en agua del suelo. Listo. Y tenemos la última. Nos dice, la gravedad solar es la fuerza de atracción que el Sol ejerce sobre las plantas, sobre los planetas, manteniéndolos pues en órbita alrededor de él. Esta fuerza permite que las plantas
sigan trayectorias elípticas y mantienen un equilibrio dinámico en el sistema solar. Y nos dice, ¿de qué depende principalmente la fuerza de gravedad que el Sol ejerce sobre un planeta? Seleccione la opción correcta. Y nos dice A, del tamaño del planeta; B, de la distancia entre el planeta y el Sol; C, de la velocidad de la planta en su órbita; y D, de la cantidad de lunas del planeta. En este caso, la respuesta es la B, de la distancia entre el planeta y el Sol. La D es la respuesta correcta de la 25. ¿Qué sería?